Vamos a ver en esta clase para qué se utiliza el modificador static en Java y qué uso se le suele dar comúnmente, ¿vale? Aquí podemos ver un pequeño resumen en YouTube que static tiene varias funciones. Entonces, una de ellas sería las variables estáticas y los métodos estáticos. Por ejemplo, aquí nos dice que las variables estáticas se utilizan para almacenar datos que son comunes a todas las instancias de una clase. Por ejemplo, si tienes una clase coche y una variable num_ruedas es estática, todas las instancias de coche compartirán el mismo valor para num_ruedas. Eso ahora lo vamos a comprobar, ¿ok? Y también nos dice que los métodos estáticos se pueden llamar sin necesidad de crear una instancia de la clase. Son útiles para funciones utilitarias o para acceder a variables estáticas. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos una clase pública que tiene un atributo estático, dos métodos estáticos. A la variable name la vamos a inicializar para comprobar si es cierto lo que nos dice la inteligencia artificial de Gemini, que el valor de un atributo estático es compartida por todas las instancias de una clase. Entonces vamos a poner aquí un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, mi nombre, ¿vale? Y aquí tenemos dos métodos estáticos que ya conocemos, que nos devuelven el valor o nos permiten cambiar el valor de la variable name. Ok, entonces si nos vamos a main y nos vamos aquí, podemos crear el ejemplo 9, modificador de acceso. Vamos a poner aquí static. Ok, y debajo vamos a crear una instancia. La descomentamos. No sé por qué la IA me la recomienda ya, pero comentada. Aquí tendremos un problema que seguramente no nos la haya importado la clase para poder crear una instancia. Siempre hay que importar una clase para crear una instancia de esa clase, ¿vale? Aquí hemos creado una instancia, pero recordamos que nos dicen que cuando tenemos un método estático no hace falta crear una instancia. Entonces, comentamos esto. ¿Y cómo sería? ¿Cómo hago yo referencia a un método que está en una clase que es estático? Hago referencia directamente al método y por ser estático ya lo podemos llamar. Pero imagina que tenemos ese mismo método estático con el mismo nombre dentro de otra clase. Pues ¿cómo sabe a qué clase tiene que acceder el programa y a qué método tiene que llamar? Si hay dos métodos estáticos en Java y los dos tienen el mismo nombre pero están en clases separadas. Pues por eso lo más importante es hacer referencia primero a la clase, myPublic static, y hacemos referencia al método estático. Como pueden ver, el compilador de Java no está dando ningún problema, lo que quiere decir que hemos podido acceder directamente a este método sin crear una instancia. Vamos a imprimir el valor. Aquí ya es Cristo. Vamos a poner Cristo Suárez para saber que se ha modificado. Y vamos a imprimirlo. Entonces, si depuramos el programa, efectivamente, recuerden que por mucho que un método o un atributo sea estático, si le creas una prohibición de protected o privada, saben que solo se van a poder llamar esos atributos y métodos estáticos dentro del nivel de accesibilidad. Si son protegidos, solo se pueden llamar, aunque sean estáticos, dentro de la propia clase o clases que la hereden. Si son privados, solo dentro de la propia clase, aunque sea estático. Y si son públicos, pues se puede llamar desde cualquier lugar del programa. Lo único que estamos haciendo con static es que no tengas que crear una instancia, pero los modificadores de acceso le afectan igual, ¿vale? Donde está actuando static es a la hora de si hay que crear una instancia o no, como por ejemplo pasa con la clase string, que no tienes que crear una instancia para tipar una variable con string, por ejemplo. Ahora vamos a ver si podemos hacer directamente la variable. Vamos a copiar esto de aquí, ¿vale? Vamos a formatear esto aquí y vamos a poner name. Como ven, también podemos acceder a la variable pública estática. Si la ponemos privada, van a ver que no te va a permitir acceder a ella, porque estática quiere decir que no tienes que instanciar un objeto de esta clase para hacer la llamada a la variable. Ahora vamos a ver si podemos acceder directamente a la variable. Entonces, si hacemos un south y imprimimos la variable,
Esto lo comentamos y debugueamos. Como pueden ver, también nos imprime el valor de la variable. Pero ¿qué pasa si la ponemos privada? Nos peta el programa, ¿ok? Porque recuerden que estático es solo para no tener que instanciar un objeto de una clase, ¿vale? Puede ser necesario, como por ejemplo también para utilizar métodos de string, o por ejemplo la propia clase string. Cuando tú tipas una variable con la clase string, no te pide que importes por ejemplo la clase string. Vamos acá a modificar esto de aquí otra vez, lo vamos a poner público para que no nos dé error, y vamos a ver a la hora de crear la instancia que dice que el valor de una variable estática, ¿no? Recordamos, nos dice que son comunes el valor de las variables estáticas a todas las instancias de una clase. Entonces yo tengo esto y lo vamos a duplicar y tenemos esta instancia y esta instancia. Importamos, ¿vale? Porque estamos llamando al constructor para poder crear una instancia y el constructor no es estático, eso no se puede. Entonces, si yo imprimo aquí el valor de esto, y si yo imprimo el valor de esto, nos debería decir que el valor es igual a pesar de que efectivamente, vale. Entonces se ve que esta parte también la cumple. Pues nada, esto sería la última clase básica del curso de Java, porque yo considero que el tema de depuración, almacenar el estado de un programa en base de datos o en fichero, yo lo considero como conceptos intermedios, ¿vale? Porque mucha gente cuando te hace curso de los lenguajes de programación se meten con todo a la vez, ¿vale? Y yo creo que hay que aprender a diferenciar por niveles la dificultad de la programación, porque en sí el programador es una de las profesiones más difíciles que hay. A mí me ha llevado casi 5 años dominar este sector, ¿vale? Más que dominarlo, pues entenderlo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer un curso de Java donde dominemos el paradigma principal que hay, que luego haremos otro curso de los diferentes paradigmas, pero el paradigma principal y todo lo relacionado con Java. Luego nos metemos a hacer un curso más avanzado donde veremos las excepciones, donde veremos cómo se depura, donde veremos cómo se guarda el estado, como acabamos de decir, en ficheros y en bases de datos, cómo se crea una API REST, y luego, después de ese curso, otro curso aún más avanzado, que será tema de patrones de diseño, arquitectura hexagonal, arquitectura de microservicios, API REST. También API RESTful es como una arquitectura que trabaja con el protocolo HTTP. También me gustaría ver temas de inteligencia artificial, comunicación con diferentes agentes de IA. Entonces vamos a dividirlo en 3 sectores para que primero entiendan un primer bloque de Java de manera muy sencilla, se vayan quitando el miedo al lenguaje de programación y vayan cogiendo confianza. Y cuando ustedes ya sepan el flujo de trabajo que hay con Java, paso 1, paso 2, paso 3, cuando estás desarrollando, primero creamos esta clase, luego un controlador, luego un service, luego un repositorio o el modelo lo primero. Entonces cuando tú sepas el flujo, lo tengas en tu cabeza interiorizado y sepas desarrollar una funcionalidad por paso, entonces vas a hacerlo rápido, porque sabes que tu mente va a trabajar en plan, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer lo otro, vale, que así es como yo recomiendo que se aprenda programación, porque muchas veces te enseñan programación pero no te enseñan un orden lógico de desarrollar. Entonces eso es un problema, porque siempre te queda, y ahora ¿cuál es el siguiente paso? Pues modularizo esto, o me meto con esta parte, o
a una interfaz o a un controlador, y no, tiene que haber una forma estándar en la que tú desarrolles tus aplicaciones. Eso incluye, si estás desarrollando una aplicación encerrada en un solo lenguaje, a través de un patrón de diseño como es el modelo vista controlador, desarrollas todo lo que es los controladores, la interfase y todo y el modelo y todo lo relacionado con el programa en un solo lenguaje, o también si lo vas a hacer pues separado. Separado sí que es verdad que tienes más libertad para saber si empiezas por el frontend, por la parte visual, o por el backend, por la parte lógica, por los controladores y la seguridad. Entonces quiero dejar el curso de Java básico por aquí, en esta última clase, y ya nos meteremos con otros bloques más avanzados en otros cursos, ¿vale? Espero que les haya gustado el curso. No tengo tanta soltura haciendo cursos como otros programadores que están acostumbrados ya a hablar en público y a expresar los conceptos de manera más profesional, pero bueno, vamos creciendo poco a poco y vamos mejorando para que ustedes también mejoren junto conmigo, ¿ok? Pues nada, un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente curso si Dios quiere.